Primeramente quiero agradecer la invitación al gobierno municipal de Tlalnepantla. Muchas gracias, sin duda, participar en este segundo foro sobre victimización y seguridad pública. Es una oportunidad para compartir con ustedes, sobre todo, elementos de seguridad, los retos que ya tiene México. No sé si escucharon ayer nos dieron la noticia de que habían detenido a las 2 personas que habían ejecutado en su momento a Abril. Esta persona que inició un proceso de separación y acusaba a su pareja de maltrato y amenazas de muerte. El no cuidar su protección e identidad provocó que, como todos escuchamos el año pasado, fuera ejecutada en Río Churubusco, una vialidad muy importante. Estamos hablando, casi no me equivoco, a las 5 de la tarde. ¿Qué deriva de esto? Y abre reclamos por parte de la sociedad. Es que las mujeres y las víctimas, aparte de que tienen que estar enfrentando estas agresiones o esta violencia, además, en el momento en que se deciden a denunciar y empezar un proceso, son expuestas. Son expuestas y se convierten en doble víctimas, tanto del victimario como del Estado, que no les garantiza su seguridad. Y desafortunadamente, a quien de repente se les visualiza como responsables de esto es precisamente a las fuerzas de seguridad. Pero también ustedes están ante una disyuntiva, porque no se establecen una serie de protocolos o no se conocen los alcances que hoy en día tiene la normatividad en materia de protección de las víctimas y también en los elementos que ustedes pueden utilizar. Miren, como escucharon dentro de la currícula que planteaba mi buena amiga Mónica, me tocó a mí estar trabajando en el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados Federal, posteriormente en el Senado. En el Senado fui secretario de la Comisión de Seguridad Pública del 2006 al 2011, y me tocó trabajar tanto la Ley General de Seguridad del Sistema de Seguridad Pública como también el nuevo modelo penal acusatorio, la reforma que se hizo al artículo 20. Y me tocó ver lo que en su momento, en 2008, se hizo como el Acuerdo Nacional para la Justicia. Recuerden ustedes que estamos viendo, y detonó uno de los eventos que detonó este evento, fue precisamente el secuestro del hijo de Alejandro Martí, y que a la postre, pues todos nos enteramos que lo ejecutaron. Y entonces demandó un movimiento social por parte de periodistas, sociedad civil, gobierno federal, poderes, y en ese momento se tomó una decisión de hacer un acuerdo nacional donde todos hicieran compromisos, gobiernos, órdenes de gobierno, poderes, instituciones y sociedad. Pero algo que identificábamos nosotros dentro de la Comisión de Seguridad Pública, que el eslabón más débil era precisamente pues habíamos olvidado una institución durante mucho tiempo, que era precisamente la policía. Porque a la policía se le exigían muchas cosas, pero también eran los que estaban más beneficiados, de sueldo muy bajo. ¿Sí? No había derechos, había obligaciones, pero ninguno de ustedes contaba con una certeza de que al enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia, a la postre les garantizaran un seguro de vida, derecho para sus hijos, si es que ustedes faltaban, una vivienda. Entonces, lo que se determinó en ese momento, aparte de volver a hacer una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se estableció generar un nuevo sistema penal acusatorio, donde se diera fuerza a algo que se les había olvidado. Si ustedes revisan la reforma que se hizo al artículo 20 de la Constitución Política, hasta antes del 2008, lo que nosotros teníamos eran básicamente apartados donde se hablaba de los principios del sistema penal, cómo se tenía que hacer o impartir ante un juicio esta imputación para los delincuentes, y que muchas de las veces tenían más derechos, y de ahí que ustedes, como gente de seguridad pública, tenían que tener mucho cuidado cómo los trataban, porque había derechos humanos, que es cierto, hay derechos humanos, pero ellos los invocaban como si los derechos humanos solamente fueran para ellos y proteger su integridad, y no hacia a la víctima.
Y entonces ustedes tenían que tener mucho cuidado, porque si en algún momento dado ellos argumentaban que habían sido obligados, maltratados, pues resulta que ahora había que defenderlos a ellos, cuidarlos a ellos, y venían contra ustedes. Entonces eso derivó muchas veces en situaciones, y miren, rápidamente voy a leer la evolución que tuvo este artículo 20. En la Constitución de 1917 solamente se hablaban de derechos del acusado. Se hablaba de un juicio penal, pero hasta 1993, por ejemplo, en 1993, el artículo 20 hablaba de los derechos del acusado y tenía 9 fracciones. Tuvo que presentarse una reforma en el artículo 20 para que, en el año 2000 al artículo 20, para que se incorporara por primera vez derechos de la víctima. Pero todavía estábamos hablando de que eran 5 fracciones de derechos de la víctima contra 12 de derechos del imputado. Y la razón es muy sencilla. En ese momento se conocía que se actuaba muchas de las veces a través de tortura, y lo que se buscaba para demostrar a la sociedad es que se trataba de proteger al acusado, a costa precisamente de olvidar a la víctima. Lo que vivimos en 2008, y esto, como les digo, tengo la oportunidad de platicarlo porque en la comisión que yo era secretario técnico nos tocó elaborar el dictamen. Y por primera vez lo que hicimos fue incorporar un sistema penal acusatorio, donde se planteaban en el apartado A los principios con los cuales iba a regir el nuevo sistema penal acusatorio, que era público, que era ágil, porque anteriormente, pues era escrito, era tardado, donde les decía, había más derechos por parte del acusado y no así por parte de la víctima, y ustedes estaban más expuestos porque ante cualquier situación de agresión que ellos invocaran, no solamente muchas veces quedaba libre el acusado, sino que pues se procedía contra ustedes. ¿Y qué derechos tenían ustedes? Pues muchas de las veces no se les decía, y es más, ya no sabían cómo actuar, porque si los señores reportaban que había habido agresiones o ellos mismos se llegaban a golpear, inmediatamente se procedía contra ustedes y se dejaba de lado a la víctima. Se incorporó entonces sí el segundo apartado B, donde ya se decía, y fíjense también, ese es el cambio, hoy se habla de los derechos de la persona imputada, pero también se puso por primera vez el apartado C, y se llama de los derechos de la víctima o del ofendido. Y entonces aquí marcó un parteaguas en 2008, porque ahora sí, así como tenía derecho el imputado al debido proceso, a que se impartiera justicia o que se demostrara su culpabilidad, también paralelamente se demostró que era necesario que la víctima fuera atendida, sobre todo para que no fuera doble víctima por parte del Estado. Además, tenía que garantizarse protección a sus familiares. Y esto es lo que nos convoca a nosotros, como pues somos básicamente encargados del tema de la protección de los datos personales de la víctima. ¿Por qué razón? Porque lo que vimos con Abril, lo que vimos con Ingrid, lo que vimos con Fátima, muchas de estas mujeres que las logramos identificar, es que no se les protegió sus datos personales. Y esto, Mónica lo sabe muy bien, ustedes hoy actualmente como sujetos obligados o como autoridades están obligadas en todo momento a proteger a la víctima, sobre todo su identidad, de modo tal que, como se comentaba hace rato el secretario del ayuntamiento, no se sientan ellas amenazadas a denunciar, porque es otro de los elementos que en México nos ha distinguido. Miren, yo tuve la oportunidad en 1996 de trabajar con el doctor Andrés Ruemer en su libro Economía del Crimen, y desarrollé un modelo econométrico donde demostré matemáticamente que el valor esperado del delito es mayor que el valor esperado del castigo en este país. ¿Qué es lo que demostré matemáticamente? Por ejemplo, en el delito de secuestro. De acuerdo a las estadísticas que nos entrega INEGI, en este país dedicarse al secuestro tiene un valor esperado de beneficio económico de 900,000 pesos. Eso es lo que deja en promedio dedicarse al secuestro.
Y por el lado del castigo, el valor esperado del castigo en este país, a pesar de que se pueda estipular penas tan altas como de 50 años para el secuestrador, resulta que de acuerdo a las estadísticas y los promedios que se tienen en México, el valor esperado del castigo en este país es de 223 días. Díganme ustedes qué secuestrador no se va a animar a hacerlo si va a obtener una ganancia de 900,000 pesos y el castigo que puede tener ni siquiera es de 1 año. Y así se piensa, así piensa y así razona el delincuente, que es más probable obtener el beneficio económico que el castigo. Y el argumento que ellos manejan, porque muchas de las veces de verdad conocen bien sus derechos, no me pueden tocar, y si muchas de las veces no se les toca, ellos mismos se agreden. Y entonces empieza a argumentar y amenazar a la víctima, de modo tal que ellos no sigan exponiendo. Entonces, lo que hoy nos plantea, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, es que en todo momento, hoy la víctima tiene que ser a la persona que hay que proteger. Sí, también entendemos que ustedes están muy expuestos, porque es muy difícil saber hasta dónde lo que argumenta, porque sí tiene derechos el imputado, ¿sí? Esos derechos no deben de prevalecer sobre los derechos de la víctima. Pero también ustedes están expuestos porque no hay protocolos de actuación. Muchas de las veces, en lugar de que también la gente defensora de los derechos, ustedes que también tienen derechos, protegen más los derechos de los delincuentes. Entonces, eso ha generado, como les digo, Ley General de Víctimas. Lo que nosotros hemos analizado, sobre todo a partir de esta reforma del 2008, es que como ustedes, cuando hagan las detenciones y también den el reporte ante sus superiores, en todo momento tienen que tener un tratamiento especial con los datos personales de la víctima, también del imputado. Ojo, lo que dice hoy la ley, por ejemplo, de protección de datos personales, es que puede haber interés y hay un ejercicio también de datos personales de la víctima y puede conocer los hechos del imputado, no así el imputado de la víctima. Lo comentaban hace rato, muchas de las veces ya ni siquiera es el imputado, son los familiares y empiezan a amenazar a la víctima y a los familiares. Entonces, lo que también queremos compartir con ustedes como autoridades de protección de datos personales, que es el INFOEN, Aranzazú es mi coordinadora de proyectos, yo soy uno de los 5 comisionados, es que en todo momento pueden contar con nosotros para que se les ayude a decir cómo se tiene que dar el tratamiento de los datos personales de la víctima. También en su momento, de repente llega un imputado y dice que no puede o que no está obligado a entregar datos personales. Claro que está obligado a dar datos personales. Es más, ustedes están ante la situación de excepción que por condiciones de seguridad ni siquiera tienen que estarles enseñando. Algunos cínicos llegan a pedir el aviso de privacidad, como diciendo que para qué le estamos pidiendo sus datos, porque están ante un ilícito, no así la víctima. A la víctima hay que protegerla, hay que cuidar su identidad, cuidar su domicilio, todos los datos, y eso es un tratamiento que se tiene que hacer con el respectivo cuidado. Por eso también aquí tienen dentro de su titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales una aliada para que en su momento les diga cómo se tiene que hacer este levantamiento de los datos, cómo se tienen que proteger. Recuerden que es un derecho humano. En algún momento dado alguien puede pedir, una víctima, el acceso a sus datos personales. También el imputado puede invocar el acceso a sus datos personales siempre y cuando dentro de la carpeta de investigación no se haga identificable a la víctima. Estamos hablando, el artículo 20 así lo dice, principios del sistema penal acusatorio, que es el apartado A. Derechos del imputado. Sí es cierto, tiene derechos como proteger también su identidad, pero también hay derechos de la víctima. Y entonces estamos ante la presencia de 2 derechos y de 2 figuras, del imputado y de la víctima. Pero ahí tenemos que invocar lo que dice el artículo 17 de nuestra Constitución, donde hablamos del principio de justicia. Y recuerden que ante derechos del imputado y derechos de la víctima hay una situación de desigualdad, porque el imputado no tiene las mismas condiciones en las que está la víctima. El deber del Estado es garantizar y llevar a condiciones de igualdad. Por eso,
es importante que cuando revisemos el apartado C del artículo 20, veamos que por primera vez la víctima tiene derechos equiparables a las del imputado. Durante casi 70 años nos olvidamos de la víctima. Hoy lo hay. Entonces, yo sé que estamos ante una situación donde esto es reciente. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados tiene escasamente 3 años. Entonces, es algo nuevo, pero que sin embargo, como autoridades y también a través de la unidad de transparencia, estaremos para apoyarlos para que cuando se tenga que alegar este acceso a datos personales por parte de la víctima, y como dice la ley, tenemos que proteger en mayor medida a la víctima porque está en una situación de desigualdad y muchas de las tendremos que hacer ajustes razonables para garantizar el principio de justicia, sobre todo a la víctima, y que no venga a invocar el imputado que sus derechos están sobre la víctima, porque como les digo, los hechos nos demuestran que durante mucho tiempo hemos actuado y hemos descuidado a esa víctima y ha sido víctima tanto del victimario como del Estado. Entonces, sería de mi parte lo que estaríamos aportando. Como les digo, como autoridades estamos para apoyarlos a ustedes, decirles cómo puede actuar dentro del marco de lo que es el tratamiento de los datos personales, tanto de la víctima como del imputado, y poder hacer valer todo el Estado de Derecho. Muchas gracias.